Chespirito, el guión perdido del Chavo del Ocho. ¿Cómo apareció? Carlos Torres, un productor de televisión veterano en la Ciudad de México, estaba en medio de una aburrida tarea. Viejos equipos y, curiosamente, una pila de papeles y guiones antiguos. Entre ellos, encontró algo que lo hizo detener en seco. Un guión amarillento que decía: El Chavo del Ocho, episodio 201, la última risa de la vecindad. Estaba fechado en 1975 y llevaba la firma de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. Un aire frío le recorrió la columna vertebral, no porque el sótano estuviera particularmente frío, sino porque algo en ese guión no parecía encajar con lo que recordaba de aquel programa tan querido. De todos modos, lo guardó en su maletín, intrigado por el misterio que podía estar sosteniendo entre sus manos. Al llegar a casa esa noche, Carlos no pudo resistir la tentación de leer el guión. Empezó como cualquier otro episodio, lleno de chanzas y malentendidos que hicieron del programa un clásico de la televisión latinoamericana. Pero a medida de que avanzaba la lectura, se dio cuenta que algo estaba muy mal. Los personajes empezaban a exhibir comportamientos extraños y perturbadores. Don Ramón se volvía cada vez más paranoico, obsesionado con una sombra que decía seguirlo. La Chilindrina estaba extrañamente silenciosa, como traumatizada, y el propio Chavo hablaba en acertijos inquietantes. Inquieto, Carlos empezó a hacer llamadas al día siguiente. Habló con varios miembros del antiguo equipo de producción de Chespirito. Incluso intentó contactar con algunos de los actores que aún vivían. Nadie parecía recordar dicho episodio. Sin embargo, finalmente pudo encontrar a Alfredo, un técnico de sonido retirado que había trabajado en el programa durante sus años de apogeo. Alfredo admitió, con renuencia, que recordaba algo sobre un episodio que nunca fue emitido. Según él, todo el equipo sintió un ambiente pesado durante la grabación, como si una especie de oscuridad hubiera envuelto el set. Alfredo también recordó haber escuchado conversaciones susurradas entre Chespirito y los productores sobre la imposibilidad de emitir el episodio debido a su contenido perturbador. Carlos no podía dejarlo ir. Siguiendo instrucciones vagas de Alfredo, logró encontrar una caja polvorienta en un rincón olvidado de los archivos de Televisa. En ella estaba la cinta VHS etiquetada como episodio 201, no emitir. Con una mezcla de emoción y temor, llevó la cinta a su estudio personal y la reprodujo. Lo que vio fue perturbador. Los personajes se comportaban de manera extraña, como si estuvieran bajo algún tipo de maleficio. Lo más aterrador fue el final del episodio. Los personajes simplemente se detenían, uno a uno, y miraban a la cámara con una expresión de tristeza y miedo. La cinta terminó con una risa escalofriante que no pertenecía a ninguno de los personajes conocidos del programa. Carlos estaba decidido a llegar al fondo de este misterio. Tras una búsqueda extensa, encontró una entrevista inédita con Chespirito, realizada apenas unos años antes de su muerte. En ella, el creador mencionaba un episodio que jamás vio la luz del día. Un capítulo que se adentraba en los aspectos más oscuros de la humanidad. Según Chespirito, el guión y el episodio fueron archivados por ser demasiado peligrosos, demasiado realistas. Desde que vio la cinta y leyó el guión, Carlos comenzó a tener pesadillas recurrentes. Soñaba con la vecindad en estado de abandono, con las sombras acechando en las esquinas. Cada sueño terminaba con los personajes mirándolo directamente, como si lo culparan de algo terrible.
Este ciclo de pesadillas afectó su trabajo y su salud mental, llevándolo a obsesionarse con descubrir la verdad detrás del episodio 201. Justo cuando Carlos estaba al borde del agotamiento emocional, recibió un paquete anónimo. Dentro estaba una carta escrita por Chespirito. En ella, el creador explicaba que el episodio 201 fue un experimento que salió mal. Trataba de explorar la complejidad y oscuridad del ser humano a través de los personajes, pero el resultado fue un ambiente opresivo y siniestro que afectó a todo el equipo de producción. Decidió nunca emitirlo para proteger la integridad del programa y la inocencia de sus personajes. Desgastado pero aliviado de tener alguna explicación, Carlos tomó la difícil decisión de destruir el guión y la cinta. Colocó todo en una hoguera en su patio trasero y viendo cómo las llamas consumían el oscuro legado de la vecindad. Mientras el fuego ardía, Carlos no pudo evitar sentir que había hecho lo correcto, pero al mismo tiempo sabía que nunca podría olvidar lo que había descubierto. Hasta el día de hoy, el episodio 201 permanece como un oscuro misterio en la historia de la televisión mexicana. Carlos continuó su carrera en la producción, pero en momentos, generalmente en las noches solitarias, en los que se encuentra mirando en la oscuridad, preguntándose qué habría pasado si ese episodio se hubiera hecho público. ¿Qué tipo de impacto tendría en la generación que creció amando a estos personajes? Sería la confirmación de que incluso en los rincones más luminosos y acogedores de nuestra imaginación infantil acecha una oscuridad innombrable. Carlos, aunque liberado de cierta manera por la destrucción de los materiales, sigue inmerso en el debate interno de que si lo que hizo fue ético o simplemente necesario. Una parte de él se siente como un censor, borrando una pieza de la historia televisiva y cultural. Otra parte, la que se despierta bañada en sudor frío tras una pesadilla, sabe que algunos secretos deben permanecer así. Cada vez que pasa por una retransmisión de El Chavo del Ocho, siente una mezcla de nostalgia y un sutil escalofrío que recorre su espalda. Los personajes en la pantalla le parecen ajenos ahora, como si llevaran máscaras que ocultan algo mucho más complejo y oscuro. Un día, Carlos recibe una llamada de un joven productor que ha oído hablar de su búsqueda y de los oscuros rumores que rodean el episodio perdido. El joven, entusiasmado pero ingenuo, sugiere que quizá sea el momento de explorar estos aspectos más oscuros del ser humano en una nueva serie, una que no tenga miedo de romper tabúes. Carlos lo escucha, pero finalmente declina, explicando que hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden cerrar tan fácilmente. El joven productor se despide algo decepcionado y Carlos cuelga el teléfono. Se sienta en su silla mirando hacia la oscuridad que se cierne fuera de su ventana. Se ríe suavemente, una risa que lleva consigo el peso de un conocimiento doloroso. Y por un momento, solo por un instante, se pregunta si la última risa de la vecindad fue en realidad una advertencia. Y así termina la historia en un suspenso que permanece sin resolverse, al igual que el misterioso episodio 201. Tal vez algunas puertas, como piensa Carlos, es mejor dejarlas cerradas para siempre. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías, basadas en hechos reales, que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.